Antes de la oración del Ángelus de este 27 de febrero, el Papa Francisco, al reflexionar acerca del Evangelio de San Lucas, explicó la importancia de tener una mirada limpia y reconocer las miserias y los errores de uno mismo sin juzgar a los demás, igual que lo hace Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Al finalizar la oración mariana, el Papa Francisco lamentó la situación que están viviendo los ucranianos, quienes luchan por sobrevivir ante los ataques rusos, y aseguró que Dios está con quien hace la paz. El Papa también recordó a los mártires españoles beatificados ayer y mostró su cercanía a quienes padecen enfermedades raras en el marco de la conmemoración del Día de dichas enfermedades este próximo 28 de febrero. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra mirada y sobre nuestro hablar. La mirada y el hablar. Ante todo, nuestra mirada. El riesgo que corremos, dice el Señor, es concentrarnos en mirar la paja en el ojo del hermano sin darnos cuenta de la viga que hay en el nuestro. En otras palabras, estar muy atentos a los defectos de los demás, incluso a aquellos pequeños como una paja, olvidando serenamente los nuestros, dándoles poco peso. Es verdad lo que dice Jesús. Encontramos siempre motivos para culpabilizar a los demás y justificarnos a nosotros mismos. Y muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan en la sociedad, en la iglesia, en el mundo, sin cuestionarnos antes a nosotros mismos y sin comprometernos a cambiar ante todo a nosotros mismos. Todo cambio fecundo, positivo, debe comenzar por nosotros mismos. De lo contrario no habrá cambio. Pero, explica Jesús, actuando así, nuestra mirada es ciega. Y si estamos ciegos, no podemos pretender ser guías y maestros para los demás. Un ciego, de hecho, no puede guiar a otro ciego, dice el Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. Limpiar nuestra mirada. En primer lugar, nos pide mirar dentro de nosotros mismos para reconocer nuestras miserias. Porque si no somos capaces de ver nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los de los demás. Si en cambio reconocemos nuestros errores y nuestras miserias, se abre para nosotros la puerta de la misericordia. Y después de haber mirado el interior, Jesús nos invita a mirar a los demás como lo hace Él. Este es el secreto, mirar a los demás como lo hace Él, que no ve antes que nada el mal, sino el bien. Dios nos mira así. No ve en nosotros errores irremediables, sino que ve hijos que se equivocan. Cambia la óptica. No se concentra en los errores, sino en los hijos que se equivocan. Dios distingue siempre a la persona de sus errores. Salva siempre a la persona. Cree siempre en la persona y está siempre dispuesto a perdonar los errores. Sabemos que Dios perdona siempre y nos invita a hacer lo mismo, a no buscar en los demás el mal, sino el bien. Después de la mirada, Jesús hoy nos invita a reflexionar sobre nuestro hablar. El Señor explica que la boca expresa lo que en el corazón abunda. Es verdad. Por el modo de hablar de alguien, te das cuenta enseguida de lo que tiene en el corazón. Las palabras que usamos dicen la persona que somos. A veces, sin embargo, prestamos poca atención a nuestras palabras y las usamos de modo superficial. Pero las palabras tienen un peso. Nos permiten expresar pensamientos y sentimientos y dar voz a los miedos que tenemos y a los proyectos que queremos realizar. Bendecir a Dios y a los demás.
Lamentablemente también, con la lengua podemos incluso alimentar prejuicios, alzar barreras, agredir y hasta destruir. Con la lengua podemos destruir a los hermanos. El chisme hiere y la calumnia puede ser más cortante que un cuchillo. Hoy en día, especialmente en el mundo digital, las palabras corren veloces, pero demasiadas transmiten rabia y agresividad, alimentan noticias falsas y se aprovechan de los miedos colectivos para propagar ideas distorsionadas. Un diplomático que fue secretario general de las Naciones Unidas y ganó el Premio Nobel de la Paz, dijo que abusar de la palabra equivale a despreciar al ser humano. Preguntémonos entonces, ¿qué tipo de palabras utilizamos? Palabras que expresan atención, respeto, comprensión, cercanía, compasión, o más bien palabras que buscan principalmente hacernos quedar bien ante los demás. Y después, ¿hablamos con mansedumbre o contaminamos el mundo esparciendo venenos, criticando, lamentándonos, alimentando la agresividad difundida? Que la Virgen, María, de quien Dios miró la humildad, la Virgen del Silencio, a quien oramos, nos ayude a purificar nuestra mirada y nuestro hablar. Queridos hermanos y hermanas, en estos días hemos sido conmocionados por algo trágico, la guerra. Numerosas veces hemos orado para que no se emprendiera este camino. Y no dejemos de orar. Es más, supliquemos a Dios con mayor intensidad. Por eso renuevo a todos la invitación a hacer del 2 de marzo, miércoles de ceniza, un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Una jornada para estar cerca de los sufrimientos del pueblo ucraniano, para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el final de la guerra. Quien hace la guerra olvida a la humanidad. No parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que antepone a todo los intereses particulares y de poder. Confía en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios, y se distancia de la gente común que quiere la paz, y que en todo conflicto la gente común es la verdadera víctima que paga con su propia piel las locuras de la guerra. Pienso en los ancianos, en cuantos en estas horas buscan refugio, en las mamás que huyen con sus niños. Son hermanos y hermanas para los que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Con el corazón desgarrado por cuanto sucede en Ucrania. Y no olvidemos las guerras en otros lugares del mundo, como en Yemen, en Siria, en Etiopía. Repito, que callen las armas. Dios está con los constructores de paz, no con quien usa la violencia. Porque quien ama la paz, como dice la Constitución italiana, repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de los demás pueblos y como medio de resolución de las controversias internacionales. Ayer en Granada, España, fueron proclamados beatos el sacerdote Cayetano Jiménez Martín y 15 compañeros mártires, asesinados in odium fidei en el contexto de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado en España. Que el testimonio de estos heroicos discípulos de Cristo pueda suscitar en todos el deseo de servir al Evangelio con fidelidad y valentía. Un aplauso para los nuevos beatos.
Un saludo especial a cuantos vinieron con ocasión de la jornada de las enfermedades raras, que se celebra mañana. Animo a las distintas asociaciones de enfermos y de familiares, como también a los investigadores que trabajan en este campo. Estoy cerca de ustedes. Saludo a los pueblos aquí presentes. Veo también muchas banderas de Ucrania. Alabado sea Jesucristo.